Vamos a la palabra hoy. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 47, por favor, versos del 7 al 12. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Padre, háblanos en este día. Dile, Señor, háblame en este día. Dame dirección del cielo. Espíritu Santo, aviva mi corazón hoy para recibir esta palabra que es de poder, de resurrección para mí y mi casa. Amén. Verso 7 de Isaías, de Ezequiel, perdón, capítulo 47, verso 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Era una visión del profeta Ezequiel, una visión que Dios le estaba dando. Así que él veía en el espíritu un río y había muchísimos árboles a un lado y al otro lado. Verso 8. Y le dijo el Señor a Ezequiel: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, estas aguas de ese río, recibirán sanidad las aguas, es decir, las aguas del mar. Es decir, que está hablando de un río que produce sanidad aún en el mar. Verso 9, y toda alma, diga conmigo, toda alma viviente que nadare, diga conmigo, que nadare, por donde quiera que entraren estos dos ríos, diga conmigo, vivirá. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Es un río espiritual, ¿verdad? Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Hablando del mundo. Sus pantanos y sus lagunas no sanearán, quedarán salinas. Y junto al río, en la ribera, diga conmigo, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, diga conmigo, nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Diga, yo voy a madurar. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. El profeta Ezequiel está teniendo una visión espiritual, y está él viendo que hay un río que viene del cielo. Es un río, él lo está viendo. Es algo espiritual, pero lo está viendo. Es algo que no se puede tocar, pero es algo que él está viendo. Y Ezequiel está viendo eso porque Dios se lo permite. Dios le estaba permitiendo al profeta Ezequiel que vea esto, que vea eso, porque es algo que Dios quiere que sepamos que existe. No es que Dios estaba haciendo que Ezequiel alucinara, no, le está diciendo: Ezequiel, quiero que veas en el mundo del espíritu que hay un río, y quiero que tú lo veas con los ojos espirituales que te he dado, para que sepas y para que anuncies. Hay un río que no se ve con ojos naturales, pero sí se ve con los ojos del espíritu, porque es un río espiritual. Y ese río espiritual causa un efecto en el lugar donde se está manifestando. Y entonces él, lo que está haciendo Dios, es mostrarle al profeta, a su hijo, le está mostrando en el espíritu lo que pasa en el mundo del espíritu y que no se puede ver con los ojos naturales. Un río que trae sanidad por donde pasa. Un río que hace que los árboles florezcan, nunca pierdan su fruto, nunca estén en sequedad, nunca estén enfermos, y que cumplan su propósito. Está hablando de un río que cambia, diga conmigo, un río que cambia las condiciones naturales. Nosotros sabemos que los ríos, que los árboles tienen su temporada.
¿no? Los árboles frutales de los que habla aquí tienen su temporada. Hay temporada de mango, hay temporada de palta, hay temporada de higo, ¿verdad? Y todo árbol tiene su temporada, pero aquí está hablando de que este río hace que las temporadas cambien y hace que los árboles que están plantados junto a ese río nunca dejen de dar fruto. Siempre están de temporada de cosecha, siempre están verdes, nunca van a dejar de dar su fruto. Está hablando de un ámbito espiritual. Es el río, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, y nosotros somos esos árboles. Eso es lo que Él está hablando. Y Él está diciendo que donde este río entra, sana las cosas. Donde el río entra, cambia el clima. Donde el río entra, cambia la situación. Aquí en Trujillo, en el Departamento de la Libertad, tuvimos una experiencia, y casi todos ya la conocemos. Nosotros conocíamos lo árido que era el desierto de la zona sur de la ciudad, saliendo al sur, ¿verdad? Virú era una zona desértica. Así que hicieron un proyecto y trajeron agua del Santa, de Ancash, hicieron canales de regadío y ahora esa zona se volvió una zona fructífera. Prosperó la zona de Virú y de Chao a causa de que trajeron agua y esa agua hizo fértil la tierra. Aquí estamos hablando de algo muy parecido. Estamos hablando de que cuando el río de Dios, el río de la presencia del Espíritu Santo incursiona en un lugar, va a cambiar esa condición. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace contigo y conmigo cuando lo dejamos incursionar. Cuando dejamos que el río de Dios entre a nuestro hogar, va a cambiarlo. Y mis amados, es algo tan sencillo y tan hermoso que a veces no lo estamos viviendo. Él quiere cambiar el clima de nuestro lugar. Es más, algunos estudiosos ya están hablando de que el clima de Trujillo ha cambiado. De que en buena medida el clima de nuestra ciudad cambió a raíz de que el desierto del sur se hizo verde. La zona sur de la ciudad era desértica, pero ahora ya no es desértica, sino que está llena de plantíos. Todo es cosechable, todo es sembrable a causa de la irrigación que ha habido ahí. Y eso afectó el clima de Trujillo. Ahora toda la zona de la ciudad, toda la zona de la parte sur de la ciudad de Trujillo ya no es árida, ahora es verde. Y como es verde, hay humedad. Y eso hace que el clima de la ciudad cambie. Ahora van a hacer más irrigaciones, más desiertos que rodean a la ciudad se van a volver verdes, cosechables, fructíferos. Eso va a afectar el clima de Trujillo. Va a afectar, ya lo está afectando. Hay una afectación a causa del agua. Y mis amados, hay una afectación en el clima de tu vida, en el clima de tu economía, en el clima de tu matrimonio, en el clima de tu hogar. Hay una afectación en el clima de todo lo que tú vives. Si el Espíritu Santo entra en tu territorio, va a haber cambios en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mis amados, el río de Dios quiere cambiar lo que estás viviendo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Saben? El río cambia de clima las cosas. ¿Usted se imagina un lugar desértico? Es un lugar donde hay mucho calor, mucha sequedad, mucha aridez. Pero cuando un río empieza a entrar en ese lugar, empieza a reverdecer el lugar y el clima cambia. Se vuelve más húmedo, menos seco, se vuelve más agradable, cambia el entorno, todo se vuelve más vivible. ¿Quién puede vivir en un desierto? Es inhóspito un desierto, pero un lugar reverdecido es un lugar habitable. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Él quiere que lo dejemos entrar. Él quiere entrar a tu vida, a tu matrimonio. Él quiere entrar allí y cambiar tu clima. No sé qué clima estás viviendo. Algunos quizás nos adaptamos al clima del que venimos. Nosotros a veces nos asombramos y llegan los gringos, los turistas aquí a la ciudad, y nosotros estamos en invierno, ellos están en short, ¿no? Y están en camiseta caminando, y este no tiene frío. Lo que pasa es que él viene de un clima de bajo cero. Él viene de Canadá, de Europa, de Estados Unidos, donde ellos normalmente en el invierno tienen 2 grados sobre cero o tienen 5 grados bajo cero.
Nosotros si acaso en un extremo llegamos a 11 grados sobre 0 centígrados. Entonces para ellos estar en 11 grados centígrados eso es un verano increíble. Ellos están en plena primavera y nosotros estamos con frío. En 11 grados tenemos frío. Ellos con 11 grados se van a la playa a bañar. Porque tienen otro clima, diga conmigo, es otro clima. Y mis amados, nos adaptamos al clima que tenemos. Y Dios no quiere que te adaptes a tu clima. Él quiere que tú y yo nos adaptemos al clima que Él produce. El Espíritu Santo produce un clima en nuestras vidas y es para ser fructíferos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe? Dios nos creó para estar en su clima. Papá hizo al hombre, hizo la tierra, y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, o en el capítulo 2, lo leen en casa, dice que Él hizo la tierra y hizo un Edén, hizo un huerto. Y en el huerto puso al hombre y a la mujer. En su huerto. Era un lugar especial. Era un lugar con clima especial, donde todo era hermoso, todo fructificaba. Es más, Dios le dijo al hombre en Génesis 1:28, le dice, crece, multiplícate, señorea, disfruta, este es mi Edén. Es un lugar maravilloso, precioso, tiene un clima ideal, todo fructifica, todo está bien, aquí no hay plagas, aquí no hay pobreza, no hay enfermedad. Así que Adán y Eva, puedes hacer todo lo que quieras hacer en este lugar. Sé feliz, señorea, vive feliz, multiplícate. Estás en el lugar del clima ideal, el clima perfecto para ti y tu descendencia. Pero eso sí, no toques el árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol del conocimiento, no lo comas, porque si lo haces, vas a enfermarte tú y a toda tu descendencia y perderás el clima. Había un clima perfecto, Dios tenía un clima perfecto, el Espíritu Santo estaba allí y todo era perfecto, el árbol de la vida estaba allí que era Jesús y todo estaba bien, era eternidad, era maravilloso, el clima de Dios es maravilloso, es el del cielo, pero lo perdimos. Perdimos nuestro clima. Y Dios nos sacó del Edén. Así que como nos sacó del Edén, perdimos el clima de Dios y vinimos al clima de este planeta. Al clima de los hombres que pecaron y se apartaron de Dios y adquirieron un nuevo clima. Y en ese nuevo clima, ¿qué hay? Enfermedad, machismo, egoísmo, tacañería, muerte antes de tiempo, frustración, banalidad, idolatría, apegos, mentira y por último, muerte. Ese es el clima en el que los hombres se han desarrollado toda su historia. Perdimos el clima de Dios, perdimos el Edén. Ese era un clima maravilloso, pero nacimos, diga conmigo, nacimos para vivir en el clima de Dios, donde Él está presente, donde Él quiere que todo sea maravilloso, pero lo perdimos. Y por eso el Señor envió a Jesús a esta tierra para que recuperemos, diga conmigo, para recuperar lo que perdimos, para que recuperemos el clima del cielo aquí en la tierra. Y mis amados, el único que puede traer el clima del cielo a la tierra es el Espíritu Santo. Pero eso solamente fue posible porque alguien pagó el precio. Alguien pagó el precio. ¿Quieres el clima que perdiste? Paga. ¿Quieres lo que perdiste? Paga. ¿Quieres recuperar lo que perdiste? Tienes que pagar por eso. Tienes que pagar por eso. Y Jesús vino a pagar porque la cuenta era impagable. El pecado nos separó de Dios y perdimos el clima del cielo. Y eso no lo pagaba nadie. Solo Dios vino a pagarlo y lo hizo por nosotros. Y lo hizo con su propia vida. Jesús pagó para que recuperemos nuestro acceso al clima del cielo. Cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, no tengan temor, yo les voy a enviar el otro consolador. Y el otro consolador era el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, tipo del Espíritu Santo es el río. Y el río viene a cambiar el desierto. El río viene a reverdecer todas las cosas. El río viene a limpiar todo. El río viene a hacer que todo fructifique. El río de Dios ya llegó a la tierra. Hay un nuevo clima para tu vida y para la mía. Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
el río de Dios ya está aquí? Yo sé que ustedes lo sabían, el río de Dios ya está aquí. El río de Dios que estaba en el cielo, en el Edén, está aquí en la tierra. Y está ese río dispuesto a cambiar el clima de tu condición, el clima de tu carácter, el clima de tus relaciones con los demás, el clima que tú tienes en tu relación con el Perú, con Trujillo. Hay personas que tienen un muy mal clima con su ciudad. Entonces no amamos nuestra ciudad. Tenemos un mal clima. Quizás haya matrimonios en un mal clima. Quizás hay padres aquí con un mal clima con sus hijos. O hijos que tienen un mal clima con su papá. No me entiendo con él. O la esposa dice, yo ya me cansé de él y simplemente aparento que estamos bien. Pero no tenemos un buen clima. No hay un clima de unidad, no hay un clima de felicidad. Ella quizás está frustrada. Y quizás él está frustrado. No hay un buen clima. El clima se ha dañado a causa del pecado que hay en el corazón de las personas. Pero mi amado, cuando el Espíritu Santo entra y lo dejamos entrar, el clima viejo empieza a irse y el clima del cielo empieza a llegar a tu vida y a cambiarlo todo. ¡Aleluya! El Señor quiere que sepamos eso y valoremos que el Espíritu Santo cambia todo. Diga conmigo, el Espíritu Santo cambia el clima. Necesito saber que Él lo puede hacer conmigo. Y eso quiere decir, mis amados, que tenemos que ir al río. Tienes que ir al río, iglesia. Si quieres que tu condición cambie, tienes que ir al río. Tenemos que ir al río y mojarnos allí las veces que sean necesarias. Quizás algunos tienen un tema de carácter, un tema del corazón, y necesitas que el agua que sana y libera los peces y que hace que los árboles fructifiquen, esa agua que es el Espíritu Santo, venga a ti. ¿Cuánto, pastor? Las veces que sean necesarias. ¿Cuánto me tengo que zambuir en el río? Quizás alguno diga, pastor, lo mío es tan serio, tengo una herencia de infelicidad y de frustración y de amargura tan fuerte que lo que necesito es vivir en ese río. Y es lo que Dios quiere, porque Él lo dice aquí en la lectura que leímos: toda alma viviente que nadare en ese río. No es un asunto de ir y darte una zambullida en el río del Espíritu Santo, estar un tiempo con Él y salirte de nuevo a la orilla y seguir haciendo tu vida a tu manera, porque no habrán cambios constantes en ti. Se trata de que tú y yo entremos al río y no nos salgamos de allí hasta que Él haya terminado de hacer lo que está dicho del cielo que sea hecho en nosotros. Fuimos hechos para vivir en Él, no fuera de Él. Miren lo que ocasiona cuando una persona no va al río. Cuando alguien no está en contacto con el río, cuando alguien no vive cercano y respira el clima del río, nos volvemos egoístas, carnales, pecamos, a lo que es malo le decimos bueno. Aceptamos la tacañería, aceptamos la impureza, somos desobedientes, nos rebelamos, peleamos con el otro, hablamos mal, envidiamos, tenemos cosas feas en el corazón. Eso es a causa de que el clima en el que estás viviendo no te ayuda. Pero mi amado, cuando nosotros nos acercamos al río de Dios, al Espíritu Santo, a su presencia y comenzamos a convivir con Él, Él comienza a afectarnos con su clima y entonces a mí ya no me dan ganas, entonces yo ya no quiero mentir, entonces yo ya no quiero ser egoísta, entonces yo ya no quiero pelear con mi esposa. La pastora una vez me decía, tú eres más lindo cuando estás más tiempo metido en la presencia de Dios. Claro, porque el clima del Espíritu Santo me afectaba, quitaba en mí el egoísmo, quitaba en mí el deseo de pelear, de dominar. ¿Saben? El clima del Espíritu Santo, cuando el río de Dios está en tu casa, el clima va a cambiar. Ya si alguien quiere pelear, ya no le va a provocar. Va a querer discutir y se va a quedar como que... Uy, ya no puedo. El que era grosero, el que estaba maquinando cosas, o el tacaño, ya no tiene ganas de ser tacaño, ya no tiene ganas de aparentar, no puedo, tengo que ser genuina, tengo que ser genuino, porque el clima de la presencia de Dios en el que estoy me está cambiando. Y entonces empezamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estoy respirando un nuevo clima. ¿Cuál clima?
el del río de Dios. El río de Dios entra y produce algo en el lugar donde está. El río de Dios entra en tu vida y produce un nuevo clima de generosidad, de perdón, de genuinidad, de misericordia. ¿Saben qué? Te van a dar ganas. Te van a dar ganas de amar, de perdonar. ¿Cuán difícil es para nosotros a veces perdonar o ser genuinos o dar la cara y decir la verdad? Claro, es que en el clima en que estamos es más difícil. Pero si entras al clima del Espíritu Santo, entras al clima del río de Dios, te va a dar ganas. Es más, no vas a tener deseos de hacer lo contrario, porque el clima de Él es más grande que tú. Y Él quiere que florezcas y que des vida y que prosperes y que tengas la victoria completa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios quiere que nos establezcamos como esos árboles junto al río de Dios. El Salmo 1, el primer salmo de la Escritura, en el verso 3, dice que nosotros estamos llamados a ser árboles plantados junto a las corrientes de aguas, junto a la corriente del río de Dios, junto al Espíritu Santo. Diga conmigo, yo necesito estar plantada en el Espíritu Santo. Necesito estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos fruto a su tiempo. Y nuestros sueños no caigan. No caiga nuestra hoja, no caigan nuestros sueños, no caigan nuestros proyectos. No se caigan nuestros hijos, no se caiga nuestro matrimonio, no se caiga mi negocio, no se caigan mis estudios. Dice ahí que a su tiempo vamos a fructificar y no va a haber caídas. Tu hoja como árbol no va a caer, no va a caer tu familia, no caerán tus hijos, no va a caer tu economía, no van a caer tus inversiones, no caerá tu estudio, porque Dios dice que vas a fructificar y tu hoja no va a caer, vas a prosperar porque estás en el río de Dios que todo lo puede hacer para ti. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. ¡Aleluya! Mis amados, ese río ya está aquí y Jesús habló de ese río en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Jesús les dice que a sus discípulos que todo aquel que cree en Él va a tener una experiencia de ríos de vida. Ríos de vida. Juan capítulo 7, verso 38. Dice, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior, diga conmigo, de su interior, correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir, ¿quiénes? Los creyentes en Él. Mis amados, aquí nosotros somos los creyentes de Él. Así que cuando tú crees en Jesús, los ríos van a estar en ti. Así que diga conmigo, el río que todo lo puede, que todo lo cambia, que hace posible la fructificación, que hace posible la prosperidad, ya está en mí. Necesito plantarme en Él. Diga, yo me quiero plantar en Él. Porque el clima del Espíritu Santo hace florecer todo. ¿Tienes un asunto en tu corazón? ¿Tienes un asunto no resuelto en tu vida? ¿Aún hay una falta de sanidad en tu cuerpo? ¿Hay una falta de sanidad en tu mente? ¿Hay una falta de sanidad en tu historia? Necesitas incursionar en el río de Dios. Necesitas ir al río de Dios, a su presencia, y zambullirte allí y quedarte allí, remojarte allí hasta que todo lo estéril, hasta que todo lo limitado, hasta que todo lo viejo, hasta que todo lo que no ha producido fruto, hasta que todo lo que es desértico en ti se vaya, se acabe y quede reverdecido por el poder del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis amados, el río de Dios va a cambiar nuestro clima. Vamos a cambiar de clima. En el río de Dios no es tan difícil ser generosos. Si estás en el río de Dios, vas a terminar siendo generosa. Pastor, es que yo no puedo perdonar. No puedo perdonar a ese hombre. Tengo un puñal clavado en el corazón y no he podido salir de ahí. Necesitas estar en el río de Dios, porque en el río de Dios sí que vas a poder.
sí que vas a tener ganas, sí que vas a tener deseos. Y no solamente eso, sino que lo vas a poder hacer con alegría, porque el río de Dios cambia tu clima, cambia tu condición y lo haces con alegría. El Espíritu Santo lo hace en ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mis amados, el Espíritu Santo viene a hacer florecer nuestra vida. Si hay algo en ti que no haya florecido aún, necesitas más agua. Quizás alguien diga, pastor, yo soy creyente, tengo quizás 10 años, 15 años de creyente, pero hay áreas mías que están secas, tengo áreas de conflicto, aún vivo estancado en el pasado, hay una área de mi vida que aún está allá atrás en mi niñez, en la frustración, en el abandono, en el rechazo, aún tengo ruina en mi economía, aún no soy libre, no soy feliz, hay algo que no está bien. Mi amado, quizás necesitas una cuota mayor de río de Dios en tu vida. Necesitas una dosis mayor del agua del Espíritu Santo en ti. Quizás has sido un buen visitante del río de Dios, pero no has sido uno que se quede. Y la diferencia va a estar en los que se quedan en el río y no aquellos que van a ver el río y salen. No los que visitan el río, sino los que viven en el río. Por eso dice ahí, árbol plantado junto al río. No dice un árbol distante del río, árbol plantado. Diga conmigo, plantado. Se trata de que vivamos en el río. Se trata de que nosotros seamos sustentados por el río. Que el río sea el sustento de nuestra vida y nos haga florecer. No es que yo quiero florecer, Él me hace florecer. No es que yo pueda, es que Él puede en mí, porque estoy en Él. Mis amados, los hijos de Dios que no desarrollan y no son felices y reverdecen en todas sus áreas, es porque son visitantes del río de Dios. Son visitantes del río de Dios, pero no son los que viven en el río de Dios. Y ahí está la diferencia. Si quieres el cambio y la fructificación y la plenitud para tu vida, no puedes ser un visitante. Los visitantes van y toman algo del agua para el día, pero eso no es suficiente para hacer una transformación que me haga fructífero. Necesitamos permanencia, diga conmigo, permanencia. En el clima del río de Dios. Personas que entran y salen, no lo van a ver. Porque no es alguien que vaya de visita el que va a ser afectado por el clima, es alguien que vive en el sitio. Tu clima cambia cuando te quedas en ese lugar. Cuando yo fui a Bogotá a vivir, que son 2.600 metros de altura, yo tuve que adaptarme a ese clima. Pero si yo voy de turista, yo voy por 2 días a Bogotá, estoy allá, no me tengo que adaptar, simplemente me abrigo más, listo. Regreso de nuevo a mi clima trujillano, no pasó nada. Pero cuando yo me fui a vivir allá y me quedé 9 años viviendo allá, yo me tuve que aclimatar al clima de Bogotá. Compré ropa de invierno, compré paraguas, compré zapatos con plástico para la lluvia. Yo tuve que adaptarme al clima de Bogotá. Pero de turista no me adapto. Porque voy y vengo. Y mis amados, eso nos pasa muchas veces a los hijos de Dios. Simplemente podemos llegar a ser turistas del clima del Espíritu Santo. Turistas del clima que produce el río de Dios que ya está aquí. Pero ese clima solo va a cambiar tu vida, solo va a cambiar tu economía, solo te va a hacer feliz, solo te va a sanar plenamente si vives bajo ese clima. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. No es de visitantes, no es de gente simpatizante. No, yo soy convencido del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es maravilloso, pero puede ser un simpatizante. Porque no vivimos en su clima. Y Dios está diciendo hoy a esta iglesia, tú no puedes ser más un visitante, tú no puedes ser más un simpatizante, tú necesitas vivir bajo el clima del Espíritu Santo para que Dios te reverdezca y cumpla su propósito en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El clima del Espíritu Santo es algo que tú y yo tenemos que respirar todos los días. Todos los días. Tenemos que beber nuestra dosis del agua del Espíritu Santo todos los días. No es un asunto esporádico de jueves en la noche o de domingo. Eso no va a cambiar a nadie. Eso lo puede entusiasmar a alguien. Eso puede hacer, ¡ay, qué lindo el avivamiento! Pero no hay cambio. No hay gloria, no hay prosperidad,
No hay transformación real que se vea. ¿Por qué? Porque es alguien que entra y que sale, que entra y que sale, se moja y se seca, se moja y se seca. Es alguien que entra y el Espíritu Santo lo toca, lo empapa del cielo y la persona sale linda, pero se va y se seca. Y una vez que se seca se da cuenta que su vida está árida, que no es feliz, que no hay plenitud. Entonces dice, ¿dónde está el río? Y busca el río y va y se mete al río y dice, ¡wow! ¡Qué lindo es el río! ¡Me siento bien! Y vuelve y se sale del río y se seca. Y sigue viviendo afuera. Hace sus relaciones sociales afuera del río. Gana dinero fuera del río. Estudia fuera del río. Vive fuera del río. Y cuando empieza a sentir que el desierto carcome su alma, entonces dice, ¿dónde está el río? Y viene el río y toma agua y dice, por fin, gracias a Dios hay un oasis aquí cerca. Pero vuelve y se sale del río y se va de nuevo a su anterior clima. Y sigue igual. Y mis amados, pasa que muchos hijos de Dios vienen a tomar del río de la vida que los reverdece. Pero una vez que sienten que están reverdeciendo, dicen, ya estoy listo, ya estoy bien, ¡ay, gracias Señor, aleluya! Y dan su testimonio y dicen, ¡gloria a Dios! Y se salen del río. Se salen del río y se secan. Se secan y cambian de clima. Cuando tú te secas la ropa y secas tu cuerpo del agua que has recibido, cambias de clima. Cambias de clima, te pones otra ropa y empiezas a vivir igual. Te saliste del río, estás igual. Simplemente tuviste una buena impresión, un impacto del río de la vida, pero te saliste. Y sigues viviendo como antes hasta que vuelve el impacto del Espíritu Santo, decirte dónde estás, te estás secando, estás muriendo, vuelve al río. Entonces vuelves al río por un milagro, por algo que Dios haga algo. Y Dios te empapa, te moja y te dice, estás viva, estás vivo porque te amo. Y vuelves y te sales del río. Te secas, cambias de clima, vuelves a tener el control tú, vuelves a tus sueños, a tus planes, a tus prioridades, cambiaste de clima. Ya no estás en el clima del cielo, estás en tu propio clima, en el clima de tu familia, en el clima de tu ciudad, pero no en el clima de los hijos de Dios, del reino de Dios. Perdiste tu clima. Es cuestión de tiempo para que veas las consecuencias. Y ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. El río de Dios no es para turistas, no es para simpatizantes, es para gente que vive en Él. Es para gente que se decide a vivir en Él hasta que Dios haga su obra completa en nosotros. Mis amados, la diferencia lo van a ver ustedes. Ustedes lo van a ver en sus propias vidas y en las vidas de los demás. Ustedes van a ver y van a diferenciar cuando un hijo de Dios vive en el río y cuando uno va al río y sale. Eso se llama religión. Y saben, me temo que muchos hijos de Dios, muchos cristianos hoy en día, en la iglesia evangélica en América Latina, sean simpatizantes del río de Dios. Son simpatizantes. Está de moda ser cristiano, está de moda ir a una iglesia cristiana. Pero no está de moda vivir en el río, ser llevado por el río de Dios, vivir pastoreado por el Espíritu Santo, vivir en comunión permanente, depender, tener intimidad con el Espíritu Santo, algo personal, algo profundo que cambie tu agenda y que cambie tu clima. Eso no está de moda, porque eso quiere decir que yo tengo que dejar la aridez del mundo, tengo que dejar la comodidad del pecado y solo vivir bajo la influencia del clima del cielo producido por el Espíritu Santo donde yo estoy, y no moverme de ahí para no darme ningún gustito. Eso no está de moda. Eso no está de moda. Eso es para los que lo han visto y son valientes y quieren el cambio, y ustedes lo van a ver. Gente que es ungida, gente que es sabia, gente que tiene impacto, gente que prospera, gente que es feliz, gente que está sana. Es gente que no es simpatizante del río de Dios, no es simpatizante de la presencia ni del Espíritu Santo, no son emocionales, viven en Él, dependen de Él y no quieren salir de Él, porque no quieren seguir siendo enfermos, ni aparentes, no quieren maquillarse, quieren lo genuino, y lo genuino solo puede pasar si yo me planto en el río de Dios, en su presencia,
y dejo que Él produzca en mí los frutos del clima del cielo: paz, paciencia, generosidad, perdón, genuinidad, amor, fe, esperanza. Me prosperará este río en todo lo que yo haga. Pero si yo estoy plantado ahí. Y esa palabra, mis amados, es para que la tengan en su corazón. Simpatizantes, ¿no? Quizás tú digas, yo he sido un simpatizante. Uy, yo como simpatizo con el Espíritu Santo. Uy, pastor, yo soy recontra hincha, archi hincha del Espíritu Santo. Soy un simpatizante, soy una simpatizante, mejor dicho. El Espíritu Santo lo máximo. Pero solamente soy un simpatizante. Solamente tomo de Él cuando necesito, pero yo no vivo en Él. No, Él no es mi río, Él no es mi hábitat. Yo no vivo en el río de Dios, yo vivo fuera del río. Vengo al río cuando tengo necesidad, pero mi morada no es el río de Dios, no es la presencia de Dios. No, mi morada es donde yo puedo hacer lo que a mí me acomoda. Eres un simpatizante. No te engañes. Eres una simpatizante. Y la diferencia se nota en los frutos de la vida. Dice aquí la palabra que todo aquel que está plantado en el río no se seca. Nunca deja de dar fruto. No es parte del problema en la iglesia, es parte de la solución, porque siempre tiene buenos frutos. Nunca se seca. No es alguien que se cuartee, que se afee. No es alguien que estropea lo demás. Es alguien que siempre está verde, que siempre tiene la palabra, que siempre fructifica, que siempre soluciona, que siempre está para dar. Se va a notar que es un árbol plantado en el río. No es un árbol simpatizante, es un árbol que vive ahí. Se nota por los frutos. No hay que decirlo, se va a notar. Se va a ver qué fruto das. Mi amado, el Señor no está buscando simpatizantes. Él está buscando gente que quiera vivir con Él. El Señor quiere gente que quiera vivir con Él, en su presencia, en el Espíritu, en el río. Vivir con Él, en Él, allí metidos. No afuera. No afuera, hermano, afuera hay un montón. Simpatizantes que saben la palabra, que saben de Cristo, hay un montón. Pero gente que viva en el río con Él, que sea pastoreada y discipulado por el Espíritu Santo, mi amado. Y es tu llamado y el mío, no a ser simpatizantes del Espíritu Santo. Y les digo algo, en el cielo no entran los simpatizantes. La familia de Jesús, la familia de Dios Padre, no es gente simpatizante y que vive en el mundo. Un pie adentro y un pie afuera, un pie en el río y otro pie en el mundo. No, la gente del cielo, la gente llamada por el Señor a la resurrección final y a la vida eterna, la familia del Dios creador de todas las cosas, es gente que no es simpatizante. Y Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, yo no quiero que seas simpatizante, yo quiero que vivas en mi presencia. Quiero que vivas y dependas y bebas y comas y hagas lo que hagas, lo hagas en mi presencia, en el río de mi amor, en el reino de los cielos. Porque mis amados simpatizantes son gente tibia. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibia, como eres tibio, simpatizas, no vas a entrar, te voy a arrojar. Apocalipsis 3 es una palabra fuerte, pero aquí Dios está quitando el velo, la mentira de nuestra carne, del mundo. Como simpatizante me basta. No te basta. Los simpatizantes son tibios, son mediocres espirituales, pusilánimes, aparentes, carnales. No entrarán. Dice la Escritura bien claro, los va a vomitar de su boca. Y tengo que decirlo, porque es lo que dice la palabra. Te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio, porque eres simpatizante. Yo no quiero simpatizantes, quiero gente que valore mi vida en esa cruz, mi reino. Y te di el Espíritu para que vivas en Él, no para que simpatices con Él.
Y mis amados, el llamado es ese. O somos o no somos. O somos de Cristo o no lo somos. O somos gente comprometida que vive en el río de Dios para servirle. O simplemente somos gente que nos estamos engañando. No, yo soy simpatizante. Yo vivo en mi ritmo. Yo tengo mi propio clima. Yo hago cosas buenas. Yo trabajo para Dios. Sí, pero todo a mi medida. Todo según yo. Desde mi casa, desde donde yo estoy, yo, mi propio clima. Mi amado, tengo que decirles hoy, eso no funciona. Algunos quizás mueran engañados en su comodidad, en su búnker, en su encierro, en su ámbito defensivo. Pero no lo vas a ver. No lo vas a ver, no te engañes. Es para los que viven, para los que se han dejado transformar por su amor y viven en su presencia. En su presencia Él te va a dotar. En su presencia Él va a despertar tus sentidos espirituales. En su presencia Él te va a avivar. El agua del cielo va a avivar tu vida. Te va a sacar de la postración peruana, trujillana y sudamericana. Te va a avivar, te va a llenar de vida. Va a despertarte del sueño en el que ha estado esta nación. Nos va a despertar de la mediocridad. Y va a abrir nuestros ojos espirituales para que veamos, como lo hizo con Ezequiel. Y va a abrir nuestros oídos para que lo veamos, para que lo oigamos. Y va a despertar nuestros sentidos espirituales para que lo olfateemos. Vamos a olfatear. ¿Sabes? Cuando tú estás cerca de un río, tú olfateas que hay áreas verdes. Olfateas el agua. Aunque el agua no huele, pero olfateas un ambiente diferente. Una cosa huele el desierto y otra cosa va a oler el río en el desierto. Vas a oler la presencia de Dios. Vas a tocar. El clima de Dios es diferente. Tus manos lo van a sentir. Tu cuerpo va a sentir que estás en un clima diferente. Él va a despertar los sentidos espirituales. Vas a pensar diferente. Vas a hablar diferente. Vas a mirar diferente. Vas a oír diferente. Porque su clima te va a cambiar. Su clima te va a volver como ¿quién? Como un hijo de Dios. Alguien con poder, alguien con visión, alguien con palabra, alguien con inteligencia celestial, espiritual. El clima de Dios te va a cambiar. Va a cambiar el color de tu piel. Va a cambiar tu salud. Te va a rejuvenecer. Es el clima de Él. Mis amados, Él lo puede todo. Tú y yo necesitamos el clima del Espíritu Santo. Vivir en Él, diga conmigo, vivir en Él. No entrar y salir, vivir en Él. Y su clima nos va a cambiar, nos va a avivar y nos va a dar la victoria en todas las cosas. ¡Aleluya! Pídele ese clima, dile: Señor, yo quiero salir de mi clima familiar. Yo hoy me determino, Señor, a creer que hay un clima del cielo para mí. Hay un clima en el que todo va a estar bien, en el que mis huesos se van a sanar, en el que mi matrimonio va a reverdecer. Hay un clima, Señor, en el que mi carácter va a cambiar. Es el clima tuyo. Es el clima que produce el río de tu espíritu. Señor, yo renuncio a mi propio clima, al clima natural, al clima que heredé como peruana, como peruano, al clima de la mentalidad familiar trujillana o del norte. Señor, yo no quiero más ese clima. Yo no quiero más lo que traje. Yo quiero el clima que tú trajiste a la tierra. Es el clima del Espíritu Santo que cambia las cosas naturales, que cambia lo imposible, que cambia hasta lo profundo de mi alma. Pídelo ahora, iglesia. Pídelo con voz audible. Dile: Señor, yo renuncio a ese viejo clima familiar. Yo renuncio a la costumbre, renuncio a lo religioso, renuncio a mi pasado. Yo quiero el clima del cielo, lo quiero en este tiempo, lo quiero para mi vida, para mis hijos, quiero el cambio. Vamos a buscarte como iglesia, vamos a buscar tu presencia, Señor, ese río maravilloso que cambia todas las cosas. Aún lo que está pendiente en mi hogar, lo que tengo pendiente en mi familia, lo que tengo pendiente en mi carácter, en mi alma. Aún cosas que hay en mi espíritu, Señor, dolores, cosas que están en mi historia. Yo sé que tú los puedes cambiar. Quiero vivir en tu clima.
Quiero vivir cercano. Quiero vivir donde tú pasas, donde tú estás, Espíritu Santo. Tú eres el río que va a darle vida a mi hogar. Va a reverdecer mi economía. Me vas a prosperar. No caerá nada en mí. Todo va a estar fortalecido, reverdeciendo, dando fruto a tiempo, porque tú tienes el tiempo y el clima para mi vida. Gracias te damos, Señor. Como iglesia te pedimos, Señor, que estemos allí plantados en el valle del río del Espíritu Santo, para gozarnos, para alegrarnos contigo, disfrutar, Señor, de esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y testificar de que tú eres el Rey y que tú eres el Señor para siempre.